Y ya está vía Skype el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo va? Aquí Agustina Rivas y Antonio Fernández Llorente. Saludamos. ¿Qué tal? Bien. Bueno, acá en la oficina. No está en... Ah, no, pero el presidente que tiene que estar viendo Netflix. Los ministros estaban trabajando hasta ahora. No sé, pues unas suponemos, 7:17. Sí. A ver, claro, mirá, si bien es el horario que utilizaba el expresidente para descansar, como él lo dijo, pero para nosotros la verdad que lo tomamos con mucha responsabilidad, la tarea que tenemos por delante y el desafío que tenemos por delante. No solo el desafío que asumimos cuando iniciamos la gestión, sino un desafío que redoblamos una vez que golpeó la pandemia ya el año pasado. Pensá que llevamos 18 meses de gestión. De los 18 meses, 15 fueron en pandemia. Pero no ponemos excusa. Eso nos permitió también enfocar con mucha convicción que nos inculcó el presidente, todo el fortalecimiento que hicimos del sistema de salud, todo el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, los 12 hospitales modulares, cómo invertimos más de 45.000 millones de pesos en esa infraestructura y que con eso nos dio la posibilidad de aumentar las camas, aumentar las unidades de terapia intensiva. También parte de eso se hizo en su gran mayoría el año pasado, aumentando casi el 47% de unidades de terapia intensiva, y también este año hicimos más de 200 obras, ampliando también obras hospitalarias, mejoramientos importantes como para que la posibilidad y las capacidades de dar atención a los argentinos y argentinas que así lo requieran se puedan llevar adelante. Imagínate que en esta segunda ola que tanto nos está golpeando, necesitamos tener un sistema de salud robusto que pueda atender a los argentinos y argentinas. Ahora, Santiago, a mí me llama la atención, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Los que están en casa de gobierno, están gobernando, la cantidad de disparates que se discuten en televisión y que se dicen en televisión. Yo lo vi ayer a la ministra Bisotti aclarando que no estaban comprometidos los glaciares con la vacuna de Pfizer. O sea, se discute un nivel de locura que es realmente... Yo pienso en ustedes que tienen que salir a desmentir fake news todo el tiempo y en el espectador que ve eso, que es una cantidad de disparates que son alarmantes. Sí, tiene un objetivo, digamos, ¿no? Sí, obvio. No pensemos que solamente hay un delirio reinante en esa parte de los dirigentes. No es así. No, tiene no, un no. objetivo. Es claro, Ese objetivo es un objetivo político, es un objetivo de querer hacer política con la pandemia. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, que hagan política con cualquier otra cosa, pero con la pandemia no, porque están en juego la vida de los argentinos y argentinas, porque ahí es donde más necesitamos tener mensajes claros, no distorsionar. Y lejos de eso lo que se hace es distorsionar la información. No es una ingenuidad. Se está buscando indignar más al que ya esté indignado y asustar más al que ya está asustado. Y eso tiene solamente un objetivo político electoral de corto plazo. Son los que están pensando en la próxima elección, mientras el presidente, la vicepresidenta, los funcionarios de nuestro gobierno piensan en cómo hacemos para traer más vacunas, para ampliar el sistema de salud, en definitiva para salvar vida de los argentinos y argentinas. Buenas tardes, Cafiero. Agustina Rivas lo saluda. Quiero preguntarle si hay algún balance que se pueda hacer a esta altura de lo que ha sido el confinamiento estricto de la semana pasada y si hay algo de veracidad, es real o no, esta información que circuló el día de hoy, que el gobierno nacional tenía la mirada puesta en una cifra que era de 33.000 casos, que por encima de ese valor a lo mejor se tomaban decisiones que tenían que ver con el confinamiento estricto nuevamente y que por debajo podían ir sorteando esa situación. Nosotros tenemos la convicción de que esos 9 días, la medida hay que entenderla como una medida general, digamos, ¿no? Que tenía 9 días si querés, de confinamiento o 9 días de restricciones más severas, y después que arrancaban con restricciones que también son importantes, sobre todo en la zona del AMBA. Bueno, muchas ciudades están así, todas las zonas de la Argentina que están en la alarma epidemiológica están con restricciones importantes de circulación. Y eso, bueno, amerita también extremar los cuidados y amerita también extremar los controles, que eso es lo que nosotros necesitamos. Que se extremen también los controles porque medidas hay.
lo que necesitamos es que se cumplan, y hacerlas cumplir es parte de una coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Eso es donde tenemos que extremar los cuidados, no solo en la cuestión individual, sino también en la cuestión colectiva y cómo llevamos adelante, la autoridad política, cómo lleva adelante los controles y la fiscalización de las medidas que ya tenemos. Nosotros creemos que las primeras medidas fueron medidas que fueron muy bien acatadas y que realmente hubo controles en estos 3 estamentos que realmente se cumplieron. Ahora lo que necesitamos es que se sigan extremando los cuidados y que también cada uno incorpore nuevamente, como ciudadano o ciudadana, incorpore las medidas de cuidado llevándolas adelante como las veníamos llevando en otro momento de la pandemia. Eso es central, porque en realidad lo que necesitamos nosotros es ir bajando con mucha vigorosidad la curva de contagios, ir bajándola permanentemente mientras avanza la campaña de vacunación. Llevamos días de muchas vacunas, el día de ayer recibimos más vacunas, estamos arriba de los 17 millones de vacunas, la campaña de vacunación se está desplegando ya con mucha más fortaleza en todo el territorio nacional y eso va a dar sus frutos, pero bueno, en el mientras tanto son las dos cosas. Cuando nosotros vemos con cierta sana envidia el hemisferio norte y países que ya se empiezan a normalizar de alguna manera en sus actividades habituales, Cafiero. no tenemos que olvidarnos que ahí lo que se hizo fueron fuertes medidas de cuidado y vacunación. Bueno, eso es lo que está haciendo la Argentina ahora. Cafiero, fuertes medidas de cuidado y vacunación. Cintia García lo saluda, buenas tardes. Usted está hablando de algo puntual, ¿no? Y el esfuerzo del gobierno en la campaña de vacunación. Y antes dijo que el objetivo de la oposición no era banal, no era solamente chicanero, sino que había un objetivo político. Pareciera ser que la campaña electoral de Juntos por el Cambio empezó y es atacar la campaña de vacunación. Eso por un lado. Y la segunda, que está relacionada también con la oposición y con los últimos planteos de Patricia Bullrich, criticando a la Argentina y diciendo que la Conmebol unilateralmente decidió no hacer la Copa acá. Primero, ¿eso es cierto? Y segundo, volver al tema del ataque, la campaña electoral sobre atacando la campaña de vacunación. En todo momento nosotros teníamos el compromiso con la Conmebol para desarrollar la competencia de la Copa América en Argentina, la mitad de la Copa América aquí. Y en todo momento fue voluntad del gobierno llevar adelante, pero los casos son los que impidieron llevar esa competencia en Argentina. Esa es la realidad. Los altos casos que tenemos y que los argentinos y argentinas tenemos que seguir cuidándonos como lo venimos haciendo y extremando aún más lo que venimos haciendo. De eso se trató. Acá no hubo ninguna animosidad. Lo que sucedió con las autoridades de esa competencia fue que fuimos dialogando y tratando de evaluar en conjunto cuáles eran las posibilidades, pero luego ustedes vieron las cifras, con 39.000, 38.000, 40.000 casos no se podía hacer la Copa. Pero fue decisión del gobierno argentino. No, es que en realidad acá hoy me parece que es importante entender que los organizadores de la Copa también entendieron cuál era la situación del país y simplemente nos comprendieron, que nosotros no teníamos decidido no avanzar en una organización de una Copa con esas características epidemiológicas. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. La verdad que nosotros veníamos en conversaciones y teníamos una expectativa, había ahí una luz de esperanza que sea que los casos bajaran, pero lejos de suceder eso, los casos siguieron subiendo y la segunda ola siguió golpeando al país. Y nosotros en el medio de la segunda ola no íbamos a organizar un campeonato de fútbol. Esa es la verdad. ¿Qué tal, y Cafiero? así se lo comunicamos a la Conmebol. ¿Cómo le va, ministro? Lo saluda Mariano Martín. Hoy usted participó junto a Bisotti y Moroni de una reunión importante con la CGT, de la cual estuvimos analizando un par de ejes, el sanitario, las obras sociales, la vacunación por un lado, pero el tema económico también hay mucha preocupación de parte del sindicalismo. ¿Se planteó la idea de un encuentro con los formadores de precios en el Consejo Económico y Social? ¿Va a avanzar el gobierno en esa línea?
¿O cuál va a ser, en definitiva, la política para conjurar el problema de la inflación, que parece no tener una solución a simple vista? Así como nosotros logramos el año pasado, a partir de la reestructuración del 99% de la deuda que nos había dejado Macri con los bonistas privados, a partir de esa reestructuración la Argentina no paga 37.700 millones de dólares. A partir de eso, y que se pudo reestructurar esa deuda, nosotros decíamos, bueno, queremos que el esfuerzo de los argentinos, que se expresa en el presupuesto, no se vaya por la canaleta de la deuda, sino que se invierta en obra, en infraestructura, en programas sociales. Y gracias a que nosotros pudimos renegociar y reestructurar esa deuda, es que nosotros pudimos duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, y ya tenemos, ya ven, más de 1000 obras grandes, de gran porte, en todo el territorio nacional. Eso es porque se pudo trabajar de ese modo. Se desvinculó ese modelo de alta financiarización y de especulación financiera y se vuelca hacia un modelo de producción y de empleo. Bueno, todo ese tránsito es lo que expresan esas medidas. Con respecto a los precios, pasa una cosa similar. Hay sectores que hoy están siendo sectores que tienen cierto dinamismo y les está yendo muy bien. Es real. Hay sectores que ya se han recuperado, no solo de la caída del año pasado, sino también que ya se han recuperado del 2019. Con respecto al 2019 están teniendo crecimiento. Y acá hablo de la construcción, hablo de la industria. También hay sectores que le están pasando todavía muy, muy mal. Sectores críticos, como lo definimos nosotros. Y ahí está el Estado en los programas de recuperación productiva. Eso fue parte de lo que discutimos hoy en esa mesa y en esa reunión. Ahora, lo que no podemos permitir es que el esfuerzo de los argentinos que se está poniendo de pie, de los argentinos que se están poniendo de pie, que empiezan a ver que su salario se empieza a recuperar con paritarias libres, que ese esfuerzo no se vaya por la canaleta de los precios. Así como nosotros evitamos que el esfuerzo de la Argentina no se vaya por la canaleta de la deuda del año pasado, tampoco queremos que el esfuerzo de los argentinos y de Argentina se vaya por la canaleta de los precios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos programas, un despliegue de programas que van desde acuerdos, como el programa de precios cuidados, programa de precios máximos, aplicación de la ley de abastecimiento para aquellos que incumplen las normas nacionales, y después también sanciones para aquellos que no están cumpliendo con lo comprometido. En ese sentido, esa es la batería que se está desplegando. Luego, claro, hay mesas de acuerdo, pero bueno, como ustedes saben bien, hasta acá nosotros hemos encontrado mucha más sintonía con el movimiento obrero y con los representantes de los trabajadores que han entendido el desafío que la Argentina se está proponiendo para ponerse de pie y ha trazado ese horizonte en conjunto con nosotros. Y la verdad que en ese sentido el presidente es claro cuando dice que hemos encontrado a muchos empresarios, no todos, pero muchos empresarios que no están en la misma sintonía, que han querido recuperar rentabilidad y ganancia de los últimos 3 años que no la habían recuperado, los 2 años de Macri y el año de la pandemia. En ese sentido es cuando nosotros ahí nos ponemos firmes y ahí no vamos a tolerar ese tipo de especulación. Por eso somos promotores de ámbitos de encuentro, de ámbitos de diálogo. El presidente dialoga, pero el presidente no va a dejar de tomar decisiones. Cafiero, ¿qué tal? Buenas tardes, Lautaro Maslin lo saluda. El sábado a la noche Mauricio Macri lo trató de limitado. Usted dijo, no se puede comparar a Marcos Peña con Santiago Cafiero como jefe de gabinete porque Cafiero es muy limitado. ¿Cómo tomó esas declaraciones y qué tiene para decir al respecto? No, lo que opine Macri de mí no está dentro de mis sensibilidades, con lo cual no me preocupa en absoluto. Nosotros desde la jefatura de gabinete, desde el gobierno, trabajamos con mucha vocación, con un gran compromiso por lo que hacemos y realmente nosotros podemos tener errores, tener aciertos. Ahora lo que no vamos a dejar de tener jamás es compromiso con lo que hacemos. Y ese compromiso no tiene un horario, ese compromiso es un compromiso diario, permanente, que asume cada uno de los funcionarios y funcionarias de nuestro gobierno. Que sigan criticando, mientras ellos critican nosotros traemos vacunas. Cafiero, lo escuchaba recién con atención y usted decía que no se va a tolerar algunas actitudes del sector empresario, que obviamente ha respondido a su modo a los planteos de acuerdo de precios y salarios, por ejemplo.
¿La pauta de 29% de inflación va a ser revisada o ustedes todavía para ustedes es una pauta salvable, alcanzable? Más allá de la discusión de la inflación, lo que nosotros nos hemos comprometido, el presidente se ha comprometido, el ministro de Economía se ha comprometido y toda la gestión nuestra se ha comprometido, es que independientemente de los números, este año los salarios le ganen a la inflación, este año los salarios le ganen a los precios, este año las jubilaciones le ganen a la inflación y a los precios. Ese es el desafío que tenemos por delante. El resto, los que quieren opinar, si un número sí, un número no, lo que quieren es un PowerPoint para después poder exhibir y dar charlas. Nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en la ejecución diaria y en la gestión diaria. Y acá yo no quería dejar una pregunta que me hizo Cintia, que por ahí yo contesté una parte y otra parte no. Ella me hacía una pregunta también sobre Pfizer y sobre las vacunas de Pfizer de las que hablaba Patricia Bullrich. Acá hay que entender una cosa, no hay ni hubo esas 14 millones, 12 millones de vacunas que se iban a entregar a la Argentina. Eso solo lo puede decir alguien que no estuvo al frente de ninguna de las negociaciones. Nosotros queremos negociar por instrucción del presidente, pero fundamentalmente porque así lo concebimos todos y lo apoyamos. Nosotros vamos a negociar con todos los laboratorios. Tuvimos la posibilidad de cerrar contratos durante el año pasado con AstraZeneca y Oxford y con Gamaleya por la vacuna Sputnik. Sí, Sputnik. Luego tuvimos la posibilidad de agregar otros laboratorios, como el laboratorio chino Sinopharm o Covishield, un laboratorio que hace y formula la vacuna, un laboratorio indio que formula la vacuna de AstraZeneca y Oxford también. Tenemos ahora la posibilidad de avanzar con el contrato con la firma CanSino, que es otro laboratorio chino. Y como se darán cuenta, ahora que volvió Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, volvieron de su gira en México y en Cuba, seguimos con expectativa de ampliar ese horizonte de firma de contratos con los laboratorios y ampliar la posibilidad de la Argentina. Tenemos mucha expectativa también en la fabricación que se hace aquí, en nuestro país. Nosotros no le hemos puesto ninguna ideología a la compra de la vacuna. Eso es absurdo. Nosotros hemos avanzado siempre con quienes tienen vacunas y nos pueden entregar en tiempo y forma para lo que se comprometen. Eso es lo que hemos hecho. Y hasta aquí todos podían traer vacunas, pero el que las negoció, las compró, las pagó, las trajo y las distribuyó en todo el territorio nacional es Alberto Fernández, es el presidente. Cafiero, agradeciéndoles la comunicación con C5N, me llegan muchas preguntas que tienen que ver con, está claro, el tema de la campaña de vacunación y es una alegría cada avión que sale a buscar vacunas o llevan vacunas. Ahora, también hay todo un tema con la llegada de las nuevas cepas, ¿no? La inminente posibilidad del mundo que puede vivir una tercera ola. ¿Hay alguna planificación con respecto a cómo impedir, por ejemplo, la cepa india, o ya hay circulación comunitaria en algunos lugares de la cepa de Manaos, pero digo, algo relacionado a los vuelos, a que es por la manera en que vienen las cepas, las nuevas variantes de COVID a la Argentina? Sí, por supuesto. Nosotros desde el 24 de diciembre cerramos las fronteras, es decir, aquellos extranjeros que querían venir al país ya no pueden venir. Y cerramos también diferentes pasos, hay pocos pasos que quedaron autorizados de modo terrestre para poder cruzar. Y solo se utilizan para salir y no se puede volver, los pasos terrestres, o para el transporte de carga, naturalmente, ¿no? Y lo mismo sucede con Ezeiza. Con Ezeiza sucede lo mismo. Se fueron reduciendo los vuelos desde diciembre hasta acá y hoy tenemos vuelos muy reducidos, solo para argentinos o residentes, y se tienen que hacer un PCR antes de subirse al avión, un PCR cuando bajan del avión, y de ahí tienen que hacer un aislamiento obligatorio. Eso se viene llevando adelante y realmente hasta ahí venimos teniendo un control bastante preciso de lo que viene sucediendo, sobre todo en los pasos fronterizos, no solo en los pasos
de frontera, sino también en Ezeiza o en los lugares donde se puede entrar con un vuelo. Ahí evidentemente tienen que continuar estas medidas. Efectivamente, Argentina necesita, insisto, continuar con estas medidas de restricción, que son medidas duras, mientras avanza la campaña de vacunación. Esa es la fórmula, eso es lo que hemos visto en el mundo que ha funcionado y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Santiago, de persistir la cantidad de casos positivos como el de hoy, por ejemplo, 35.355 con 641 personas fallecidas, ¿cuál es la idea del gobierno? Ir, digamos, gestionando la pandemia con, por ejemplo, aislamientos cada 7 días. ¿Cuál es ¿Hay una visión sobre esto? ¿Hay una idea sobre esto? Nosotros hoy tenemos un DNU, que es el que indica las medidas, Sí. es el que indica los parámetros epidemiológicos y sanitarios. Ese DNU vence el 11 de junio. En paralelo se está discutiendo la ley, que tuvo media sanción en el Senado y ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ese es el marco normativo de las medidas que va a tener todo el territorio nacional. Lo importante es que se tienen que cumplir esas medidas. Claro. Hay una gran cantidad de medidas allí que hablan de los distritos o departamentos o provincias que están en alarma epidemiológica, en alto riesgo epidemiológico, en riesgo medio o riesgo bajo. Bueno, ahí hay un detalle importante de cada una de las actividades que no se pueden realizar cuando uno está en alguna situación de estas de riesgo epidemiológico. A ver, lo que nosotros necesitamos allí es que haya un acompañamiento también de la autoridad política. Cuando la autoridad política lo que busca es generar un rédito electoral o judicializar las medidas sanitarias, bueno, evidentemente ahí estamos con problemas a la hora de poder llevar adelante las medidas, pero esto no tiene que ver con volver a tomar nuevas medidas con otro DNU. Medidas hay y existen y son bastante duras desde el punto de vista, sobre todo, de lo que hemos recogido de infectólogos y epidemiólogos que asesoran al gobierno y vienen asesorando al gobierno desde el año pasado. Desde ahí es que nosotros construimos los parámetros sanitarios y desde ahí que nosotros construimos también las medidas que se tienen que llevar adelante. Para bajar la circulación, siempre son todas medidas que la única lógica que persiguen es la de bajar la circulación. Cafiero, para el lunes está prevista la llegada de vacunas de AstraZeneca de Estados Unidos. ¿Se sabe cuántas dosis son? No. Nosotros lo que tenemos como política es ir anunciando cada vez que tenemos bien confirmado cuáles son los lotes que ya están autorizados para venir al país. Cada vez que nosotros autorizamos los lotes para venir al país, ahí sabemos bien, a ciencia cierta, cuántas son las dosis que están llegando al país. Así que nosotros en ese sentido queremos ser muy precisos con la comunicación y por eso también somos muy optimistas porque están llegando más vacunas. Esta semana, la semana que viene, son semanas donde vamos a seguir recibiendo vacunas y eso va a permitir ampliar cada vez más la capacidad de vacunación que tiene nuestro país. Hay imágenes conmovedoras con respecto a la campaña de vacunación. Ante tanta política del desánimo, ante tanta política vinculada a pisotear la autoestima de los argentinos y argentinas, nosotros tenemos que responder con esas imágenes tan conmovedoras. Esa enfermera que hace kilómetros y kilómetros para llevar una vacuna a una comunidad QOM y vacunar a una anciana QOM de 80 años en el impenetrable chaqueño. Esas son las imágenes de la Argentina. Eso es lo que está pasando. Lo demás sucede en set de televisión, pero la realidad pasa por otro lado. Santiago, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.